comencemos con la grabación. Entonces, la primera pregunta me dicen que me dan una función. Ya estamos en temas de exponencial y logarítmica, ¿verdad? Exponencial y logarítmica. Ok. Extrañamente, Yulín se multiplicó. Ok, entonces ya, si tienen dudas de trigonometría o algo, me avisan luego, ¿verdad? Entonces, me dan esta función exponencial, permítanme para anotarla. Me dice f de x igual a raíz de 3 sobre 3, que es lo mismo, si usted racionaliza, eso es lo mismo que 1 sobre raíz de 3. No es difícil de ver, es racionalizando. ¿Ok? Y me dice, el ámbito es de 9 a más infinito. Entonces la pregunta es, ¿el dominio de f corresponde a esas opciones? Entonces, a ver, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica, como para darnos una guía, que es lo que estamos haciendo. Entonces, la primera observación que ustedes tienen que hacer es, esta función es de la forma a la x, donde a es una base. Entonces, hay solo dos opciones, o que la función exponencial sea así, o que la función exponencial sea así. No hay dos opciones. Si es de esta forma, no hay otras dos opciones. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién me dicta cuál forma tiene la función? ¿Qué me dice si la función es creciente o decreciente? La base. Correcto. Entonces, esta base, lo primero que tenemos que observar es si es mayor que 1 o menor que 1. Entonces, les pregunto otra vez, ¿es mayor o menor que 1? Menos. Correcto. Eso lo pueden ver porque si yo tengo raíz de 3 sobre 3, eso es una fracción propia, porque raíz de 3 es más pequeñito que 3, raíz de 3 es 1 punto algo. Entonces esto es más pequeñito que 1. Ahora sí, yo puedo grafico. Entonces pasa por 1, pasa justo por 1 aquí, y la gráfica hace más o menos algo así. Vamos a ver si me sale a dedillo. Bueno, más o menos, ¿verdad? Es decreciente, es el punto, ¿verdad? Ignoren las ondulaciones que tuvo, porque me tembló el dedo. Entonces, hay dos opciones. Me dice, el ámbito es de 9 a más infinito. Entonces, puede que el ámbito sea de aquí, que aquí valga, bueno, aquí claramente no puede valer 9, ¿verdad? Porque el 1 está aquí. O sea, necesariamente el 9 tiene que estar por acá, ¿verdad? Esto me va a dar una imagen y me dice que el ámbito va de 9 a más infinito. Entonces estamos hablando de esta sección de la gráfica, esta sección. Entonces, claramente el dominio va de menos infinito a el valor x que está aquí, que este x es la primagen de 9. Bueno, si usted es observador y sabe distinguir, fácilmente usted ve que la respuesta necesariamente tiene que ser esta, porque el que hace ¿cómo se llama? Los distractores no tiene la más remota idea cómo hacer un distractor, porque todos los demás son positivos y es imposible. O sea, si fuera aquí, estos valores tendrían que ser menores que 1. Pero si la forma correcta que yo esperaría que lo hubieran hecho es, bueno, ¿cuál es la preimagen de 9? Fácil, ustedes, 9 es una Y, entonces a eso lo igualo para determinar quién es mi X, ¿verdad? Entonces, si lo ven, todos son bases de 3. Entonces, 9 es 3 al cuadrado.
raíz de 3 es 3 a la 1 medio, ¿sí? Y 3 a la 1 medio entre 3 a la 1, ¿sí? Y todo está elevado a la x. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy dividiendo misma base? ¿Qué le pasan a los exponentes? ¿De qué? ¿Alguien que me diga, por favor? Eso. Entonces, 1 medio menos 1 menos 1 medio. Y luego esto, como esto es una potencia, esto es otra potencia y todo se está elevando con un paréntesis, entonces yo lo multiplico por x, ¿verdad? Puedo hacer eso. Entonces, fácilmente usted dice, qué sencillo, porque yo cancelo aquí el 3 y el 3, ¿verdad? Cancelar entre comillas es por la propiedad de que la función exponencial es inyectiva. Entonces usted dice, muy sencillo, 2 es igual a menos 1 medio de x. Entonces usted pasa a multiplicar este y me queda 4, pasa el menos al otro lado, entonces me queda que x tiene que ser menos 4, ¿verdad? Lo que ya sabíamos, muchachos. Nada extraño, nada difícil. Ok, entonces esto es también como para que vayan viendo cómo uno resuelve una ecuación exponencial. La idea es trabajar propiedades de la exponencial. ¿Recuerdan? Lo que lo vimos al inicio del curso. Eso sí fue presencial. Y luego puedo cancelar. Si tiene la misma base, puedo cancelar y trabajar con los exponentes. Entonces, sencillo, de menos infinito a menos 4. ¿Ok? Esa era la respuesta. ¿Dudas, chicos? No. Fácil. Ok. Dame para exportar esto. Y vamos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Ya empezaron a ver esto? ¿Ya empezaron a ver exponencial y logarítmica? Yo ya terminé clases. ¡Santo Dios! ¡Qué carga! Bueno, ¿y los demás? Con ecuaciones. Ok, ya vieron ecuaciones, excelente. Bueno, entonces vamos a hacer este otro. O sea, exponencial y logarítmica lo vieron en 3 toques. Me da gracia porque trigonométrica sí se atrasaron más. Bueno, es que es obvio porque es lo que más cuesta. Ok, entonces veamos. Me dan la función exponencial 4 a la x más 5 y me piden la intersección con el eje y. Entonces, f de x es igual. Si hay un momento en donde no se escucha por la lluvia, me avisan, por favor. Gracias. Tengo esta funcioncita y me pide la intersección con el eje y. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo la intersección con el eje y? Eso pasa que la x, ¿cuánto vale? ¿La x vale cuánto, chicos? 0. Cero. Entonces, ¡ay, qué sencillo! Qué sencillo porque usted dice, fácil, profe, para averiguar el y, entonces yo sustituyo la x por 0 y como me enseñaron en el kinder, 4 a la 0 es 1 y 1 más 5, pues 6. Entonces no había forma de perderse, muchachos. La respuesta era el par ordenado 0,6, ¿verdad? Pregunta sencillita, nada complicada. ¿Dudas? ¿No? Continúo. No, profe. Vale, está bien. Confío en ustedes, ¿eh?
Miran que yo no sé dónde esto lo centra, porque no sé si han visto que a veces corta y se ve toda esta parte negra y no sé cómo arreglarlo. Whiteboard hace lo que le da la gana. Veamos el PDF. Bien, ya me dan una preguntita un poquito más elaborada. Tenemos que analizar un poquito más de cosas. Resulta que me dan la siguiente función, 1/2 más 3, 1/2 de a la x, perdón, más 3. Entonces, resulta, muchachos, que 1/2 a la x solito, si yo tapara esto, ¿ok? Si yo lo tapara, ¿cuál es el ámbito? ¿Cuál es el ámbito de esa función? El ámbito de esa función, no, voy a hacerlo así. Voy a llamar otra función. Llamarle F0, ¿está bien? O G, o M, o como la letra que ustedes quieran, eso no importa. Si yo estuviera aquí, ¿cuál es el ámbito? El ámbito es de 0 a más infinito. Ámbito de 0 a más infinito. ¿Verdad? Porque si ustedes graficaran esto, es fácil, ustedes lo pueden identificar. Permítame para graficarlo aquí rápidamente. La gráfica sería algo así porque la base es menor que 1. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es qué pasa si yo le sumo un 3. Si yo le sumo un 3. Si yo le sumara un 3, es lo mismo que sumarle a todas las y un 3. Entonces, el ámbito iría de 3 abierto. ¿Ok? Insisto, porque todo esto es un y. Esto es igual a un y. Entonces, al 3 yo le estoy sumando a todo. Entonces, eso es lo mismo que escribir de 3. Y si yo a infinito le sumo 3, ¿cuánto da eso, muchachos? No me pongan infinito más 3, por favor. Eso es infinito. ¿De acuerdo? Y yo a infinito le sumo algo, me sigue dando infinito. Algo, un número contable, ¿verdad? Ya luego en cálculo verán qué pasa cuando sumo o resto infinitos. Ok, entonces, esta no. No. Y me dice que el dominio máximo de la función es este. Y esto tampoco es cierto, porque el dominio máximo de una función exponencial lo rige el exponente. Entonces, ¿cuál es el dominio máximo, muchachos, de x? ¿Cuál es el dominio máximo de x? Díganme ustedes. O sea, si yo tuviera la función g igual a x, ¿cuál es el dominio máximo de esta función? A ver. ¿Tienen idea? No sé, Mario. La verdad lo que se me ocurre es que sean los reales. Eso es el dominio máximo. Recuerden que el dominio máximo de cualquier función, perdón, de cualquier polinomio, de cualquiera, es los reales. Entonces, si el dominio máximo de x es R, el dominio de todo esto sigue siendo R. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, es porque no hay valor que me genere problemas en la x. Entonces, tampoco habría valor que me genere problemas con un exponente. Entonces, como el dominio máximo son los reales, definitivamente estos no son los reales, entonces esa la descartamos.
Ahora me dice que la función inversa es el logaritmo en base a 1/2 de x menos 3. Bueno, ¿cómo averiguo eso? Muy sencillo. Ustedes vienen y dicen, ok, voy a despejar la x. Entonces, claramente, lo que me está estorbando primero es el 3. Siempre dejamos la base solita primero. Entonces yo digo, ok, y menos 3 es igual a 1/2 a la x. ¿Y cuál función, muchachos, es la que yo aplico para deshacerme de esto, de la base? ¿Cuál función? Logarítmica. Eso, entonces aplico logaritmo de qué base a ambos lados, chicos. 1/2 base. Eso, de 1/2. Entonces, logaritmo en base 2 de y menos 3. Si yo aplico el logaritmo en base a 1/2 de 1/2 a la x, lo que obtengo es x, ¿verdad? O el reciclaje, o la cajita, como ustedes lo quieran ver, muchachos. La propiedad, pues, o sea, esto es equivalente a esto. Y ya está, ya despejé x. Entonces, como ya despejé x, ustedes dicen, ok, la función inversa es este término, es igual a esta expresión, pero ahora la y va a ser una x. Logaritmo en base 1/2 de x menos 3. O sea, sí era correcta esa. Esa sí era correcta. Entonces solo la 3, muchachos. Permítame para hacerle una ceñita de que esta sí está bien. ¿Dudas, chicos? Estaba sencillito. Nada más tienen que recordar propiedades. Igual esto en teoría lo manejan porque ya es algo que vieron el año pasado, pero yo sé que algunos de ustedes pues ya llevan tiempito de no ver cosas del cole, entonces pues era como más recordar. ¿Ok, dudas? Vale, continuemos. Bien. Preguntas con imagencita. Me dice, analice la gráfica. Y tengo f de x igual a la x menos b más c. F de x igual a la x menos b. Y a todo le resto, perdón, le resto no, le sumo una c. No me dice qué condiciones tiene a, b y c. Pongo que son reales. Pero lo que me preguntan es que basado en esta gráfica, esta función tiene esta gráfica, entonces con certeza el valor de a pertenece a cuál intervalo. Bueno, lo que tienen que recordar es que si yo le sumo una c a mi función, lo que hace es que la mueve arriba o abajo. ¿Recuerdan eso cuando se los había enseñado con las funciones de trigonometría? Que si yo sumaba algo afuera, lo que hacía era moverlo arriba o abajo. ¿Lo recuerdan? Pero son las exponenciales. ¿Qué pasa Sí, pero digamos, o sea, esta C es indistinto lo que hay aquí. Una constante dentro de mi función principal, donde tengo la X, lo que hace es que mueve arriba y abajo. Entonces, si yo le resto una B o le sumo una B a la X, solo a la X, lo que hace es movérmelo de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, aquí el rol que hacen B y C es que C en este caso sería probablemente un valor negativo porque me lo manda abajo. Y B puede que sea 0, puede que no, pero puede que me lo mueva un poquito para acá. ¿De acuerdo? Pero indistintamente a eso, lo que pasa es que la función es creciente o decreciente, muchachos.
¿Creciente o decreciente? Es Decreciente. decreciente. Vale. Entonces, ¿cuáles valores, cuál base hace que f es decreciente? Permítame para escribirlo, decreciente. Entonces, si f es decreciente, muchachos, ¿qué pasa con la base? ¿Es mayor que 1, menor que 1 o qué? Entre 0 y 1 porque no existen bases negativas. Eso, muy bien, Ale, muy bien. Ale, de hecho, no es que no existan, usted las puede definir, pero lo que hace es que me genera puntitos. Digamos, si yo lo extendiera, lo que me hace es que me genera puntitos como así. Se genera cosas muy extrañas. Entonces, como no puedo definir una función continua aquí, entonces por eso uno no habla de esas funciones, porque no es continua. Entonces, ¿qué pasa si X está entre, perdón, no logro quitar esto, no sé por qué. No logro, ya. Si A está entre 0 y 1, entonces ustedes pueden garantizarme que A vive ¿a dónde, muchachos? ¿En cuál intervalo? Entre 0 y 1, ¿no? Ajá. Es la definición. Si A vive en este intervalo es porque A es más grande que 0, pero más pequeñito que 1. Entonces ya está, la respuesta es esta. Bien. Otra vez, las únicas dos opciones lógicas, como lo decía Ale, era esta y esta, porque vea que aquí me incluye, bueno, en esta incluye todos valores negativos, entonces esta otra vez no tiene sentido. Esta de acá tampoco, porque los valores negativos aquí tiene valores negativos, entonces solo tiene sentido esta y esta. Pero si fuera esta, el valor sería creciente, la función sería creciente y no lo es. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Estos 3 puntitos es por lo tanto. Por lo tanto. Por si no lo sabían, se los presento. Por lo tanto, taller 2, por lo tanto. ¿No? ¿No dudas? No, todo bien. Vale. Me alegran. Siento que este tema me parece que sí lo manejan mejor. Bueno, uno esperaría porque ya lo vieron el año pasado, pero puede que no. Puede que no. Depende de qué me hables. Sí. Pueden que... Ay, no, este no era. Discúlpenme. No, este no. Ahora sí, bueno, a ver. Pregunta 5. Ok, me dice, tengo una función logarítmica. De hecho, vean que su dominio es R más su codominio R. Me dice, tengo logaritmo en base 1/2 de X. Esa es mi función. Entonces, primera proposición. La gráfica interseca al eje X en 1/2,0. 1/2,0. Entonces, permítanme para hacerles una grafiquita. Ya se me está acabando el tiempo porque soy bien codo. Si yo hiciera la grafiquita, la base es menor que 1, entonces es decreciente. ¿Sí? Entonces le pregunto a ustedes, ¿a dónde interseca el eje X, muchachos? ¿A dónde? ¿Mm? ¿No lo interseca? No lo interseca, correcto. O sea, esto es, no seas tan jetas, no voy a caer en tu trampa. Es que no tiene intersección. De todas maneras, este punto ni siquiera ¿Profe? pertenece a la gráfica. ¿Profe? Yo pusiera 1/2, logaritmo 1/2 de 1/2, ¿cuánto es, chicos? Logaritmo de 1/2 de 1/2. ¿Mm? 1.
1, correcto. Entonces no. O sea, 1/1. ¿No ven? Entonces no, nada que ver. Nada que ver. ¿Alguien me puso un comentario? Uy, qué vergüenza. Sí, está la función de la exponencial. Yo estoy. Nos fuimos en todas. Qué vergüenza, Dios mío. Yo me estoy confundiendo. Qué vergüenza, Maylin. Sí, muchachos. Sí, es que yo la vi y me fui y yo como, no, güey. Permítanme arreglar De hecho, sí, hubo un momento donde yo me quedé, qué raro, pero este valor se interseca el eje, porque si yo pongo aquí 1... Y muchachos, ahora sí, esta gráfica se interseca aquí, pero aquí es 1. Porque si yo igualara esto a 0, ¿verdad? Si yo igualara esto a 0, ¿cuál valor yo le tengo que meter a la x para que me dé 0? 1, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esa propiedad? Que el logaritmo de 1 de la base cualquiera es 0. Entonces, el par ordenado aquí es el 1,0. Entonces, aquí no. Igual no estaba bien. O sea, buena observación, pero mal el análisis, ¿verdad? Porque hice la gráfica mal. Discúlpenme. ¿Quieren que lo vuelva a explicar o no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro por qué fue que me enredé? Perdón, no queda para nada claro por qué fue que me enredé. Eso es porque su profe ya está desesperado por terminar. Pero, ¿sí entendieron el análisis de esta? Sí, profe. Vale. Gracias, May, por la observación. De verdad, muchas gracias. Ok, ahora, esta es la gráfica. Y me dice, si X está entre 0 y 1, ok, aquí está el 1. Entonces, él me dice, ubíquese aquí, en este intervalito. ¿Sí? Entonces, permítame para hacerle zoom. Y me dice, ¿f de x es menor que 0? No, f de x es esto, ¿verdad? De aquí a aquí es esto. Entonces, díganme ustedes, ¿es más pequeño o más grande que 0? Esta parte de f. Eso como... Grande que 0. Eso, mayor que 0, porque está en la parte de arriba, ¿verdad? Está en la parte y positiva, entonces, o sea, aquí no es negativa, entonces esta tampoco, ¿verdad? Esta tampoco. Entonces, ninguna era correcta. Permítame para volverme a alejar. ¿Les quedó claro el ejercicio? Nuevamente les pido disculpas. son cosas que pasan, ¿no? Menos me hace ver que estaban atentos. Se me va a acabar el tiempo. Entonces, para las preguntas que faltan, vamos a cortar y continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, los veo en 5 minutos. Si alguien tiene alguna otra duda, me avisa antes de cortar.